Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos al módulo 3 que tendrá que ver con la conducción de equipos. En algún sentido, algunos de los aspectos que aparecen acá ya estaban referenciados en el módulo anterior que hacía lo que es liderazgo. Uno de los aspectos importantes del liderazgo actual es la capacidad de conducir equipos. La clase de hoy va a tener que ver precisamente con la definición de los equipos de trabajo, ciertas características de los equipos de trabajo y después nos adentraremos en lo que es roles y funciones dentro de un grupo primero y después dentro de un equipo de trabajo. Lo haremos con dos textos. El primero de los textos tendrá que ver con acerca del trabajo en grupos o equipos de la licenciada Gómez Mujica y del licenciado Acosta Rodríguez. En este recorrido que vamos a ir haciendo, iremos viendo equipo de trabajo, pero antes nos vamos a detener un instante en los grupos de trabajo. Muchas veces se usa incluso como sinónimo grupo de trabajo y equipo de trabajo, pero vamos a ir viendo que no es lo mismo. No es lo mismo un grupo de trabajo y un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo tiene determinadas cualidades específicas que no necesariamente tienen todos los grupos de trabajo, o que distingue al equipo de trabajo de la mayoría de los grupos de trabajo. Para entrar a explicar qué es un grupo de trabajo, lo primero que tenemos que detenernos es qué es un grupo. Y un grupo se define como dos o más individuos interactuantes e interdependientes. Es decir, hay una relación de hacer juntos entre los dos o más individuos del grupo. Y están unidos para alcanzar determinados objetivos específicos. Son un conjunto de personas que actúan juntos en función de alcanzar determinados objetivos. Esta es una definición de grupo. Cuando vamos a los grupos de trabajo, ahí en realidad hay dos tipos de agrupamiento, dos tipos de grupo. Los primeros van a tener que ver con los grupos formales. Los grupos formales, como dice su definición, precisamente van a tener que ver con la formalidad organizacional. Es decir, su estructura está definida por la estructura organizacional y tienen determinadas funciones de trabajo designadas. Hay una a priori en el grupo de trabajo donde la organización eh, determina cómo se van a estructurar las funciones y las metas que tienen que cumplir, que van a estar relacionadas con metas organizacionales. Esto es lo que es un grupo formal dentro de cualquier organización. No es la única forma de agruparse en los ambientes de trabajo. Después están los grupos informales, que son alianzas no estructuradas desde el punto de vista formal y que responden más que nada a la necesidad de contacto social. Es decir, son los grupos que se juntan para salir a comer o para conversar o para hacer cualquier otro tipo de actividad que no está tan ligada a la producción específica, a la organización específica del cumplimiento de las metas, sino que tiene que ver con cuestiones de esas simpatías, esas amistades que se van estableciendo en ese mundo de personas que en definitiva es el mundo del trabajo. ¿Cuáles son las características del grupo de trabajo? La composición puede ser homogénea o heterogénea. Homogénea significa que hay muchísimos puntos en común entre todos. Puede ser desde el saber, edad, formación, más o menos todos se reúnen bajo ciertas características de similitud. La heterogeneidad está dada por precisamente la diversidad, a lo mejor diversidad de conocimientos, de experiencias generacionales, de posición, las que fueran según el tipo de grupo de trabajo. Hay diferencias. Lo que los une es la tarea que realizan en común, el objetivo que tienen asignado. En general, en las organizaciones, eh, está bueno que existan, a lo mejor, según las características y las necesidades, grupos que a lo mejor son un poco más homogéneos, es decir, realmente responden a una similitud, sobre todo, por ejemplo, de conocimientos, y otros a donde está buena la diferencia, donde precisamente la idea es que se rijan por el principio de ser complementarios.
Por otro lado, los grupos de trabajo tienen normas en general que vienen desde la organización y que regulan su situación. Las normas son las que organizan lo que se puede, lo que no se puede, el cómo. Las funciones definen qué es lo que hace cada uno, es decir, el carácter de la contribución a las tareas y acciones. Lo que define es, dentro de este grupo, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a cumplir cada uno de los integrantes. El estado refiere al nivel jerárquico y a la posición de cada uno de los integrantes dentro de este nivel jerárquico. Es decir, va a definir las jerarquías en las que sucede este grupo de trabajo. Por último, hay un principio que es importante, que es el de la cohesión, aquello que aglutina, que genera, digamos, una posibilidad de un modo de estar juntos, más o menos unificado, más allá de la homogeneidad o heterogeneidad de los integrantes, algo que permite estar unificados en cumplimiento de esos objetivos que, como dijimos, en los grupos de trabajo suelen estar definidos por la organización. Por otro lado, los equipos de trabajo tienen algunas diferencias. Es una forma específica de grupo de trabajo que organiza y dirige de manera diferente a otros grupos formales. Recién decíamos que grupo de trabajo y equipo de trabajo pueden usarse o a veces se usan como sinónimos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque el equipo de trabajo es una forma particular que deviene de los grupos de trabajo, pero que tiene unas cualidades distintas a la mayoría de los grupos de trabajo formales más o menos conocidos. Se organiza y se dirige de manera diferente, dice acá. ¿Por qué? Porque coordinan sus esfuerzos, aportan ideas y conocimientos, transfieren habilidades y toman decisiones de pleno consenso. Acá hay una coordinación de esfuerzos, ideas y conocimientos, se transfieren habilidades y se toman decisiones de pleno consenso. Se poseen destrezas y conocimientos específicos que se comprometen y colocan sus competencias en función del cumplimiento de una meta común y se suelen obtener resultados de alta calidad. ¿Qué significa esto? Que hay una cualidad de los equipos de trabajo que después va a ser a la manera de organizarse e interactuar distinta a la mayoría de las otras formas de grupalidad en el trabajo. ¿Cuál es la enorme diferencia? Podríamos decir que la enorme diferencia es la asunción de una tarea en común en vez de una tarea común. ¿Qué sería esto? En los grupos de trabajo formales se definen estructuras, se definen objetivos desde la organización y los miembros del equipo ejecutan. La organización, el establecimiento de objetivos, viene desde arriba y cada uno cumple su función en esta estructura teniendo que interactuar con otros, pero no hay un involucramiento real en esa tarea y la interdependencia existe, pero no hay un involucramiento real con los otros miembros del grupo de trabajo. ¿Cómo se daría esto que yo llamo involucramiento real? Esto que yo llamo como involucramiento real se da a partir de asumir que la tarea es en común. Primero, en los equipos de trabajo hay una asunción donde algo de lo que estamos haciendo me interesa, me motiva, me involucra, no solamente lo ejecuto, pasa a ser un área de mi interés. Realmente me importa lo que estamos haciendo, por desafío, porque los resultados me parece que son importantes, porque creo en lo que estoy haciendo. Hay una cuestión donde frente a esta tarea hay algo del deseo propio que se juega.
Eso desde cada uno de los integrantes del equipo. Pero cuando hablo de tarea en común, lo que estoy diciendo es que además hay una comprensión de que esa tarea no se puede hacer solo, sino con los otros. Acá la interdependencia, a diferencia de los grupos formales, se da como una percepción real. Me interesa lo que estoy haciendo, necesito del saber y de la experiencia de los otros para hacerlo. Tenemos que hacerlo juntos, porque juntos va a ser posible hacerlo. Porque me puedo apoyar en las riquezas, conocimientos del otro, porque podemos pensarlo juntos, porque nos acompañaremos, porque cada uno de los integrantes del equipo de trabajo es necesario para el cumplimiento de esa meta. Y esa meta es una meta que aparte, como decía, me involucra. Esta cualidad de asunción de las metas y de real reconocimiento de la interdependencia en el sentido de que me importa lo que estamos haciendo y sé que nos necesitamos para hacerlo, es la que va a devenir en las otras cualidades, en coordinar esfuerzos, aportar ideas y conocimientos, transferir habilidades, la toma de decisiones. Con todo eso tendrá que ver, ¿por qué? Porque hay un compromiso donde me siento actor y parte. Eso va a tener que ver con este aporte también de los conocimientos, de las habilidades, de las competencias, en función de ese objetivo que vengo diciendo, tenemos que entender como meta en común, como objetivo en común. No viene de arriba impuesto y simplemente me tengo que acoplar a él. Hay algo de esa meta que se establece en el equipo que me involucra, que me compromete, que me motiva. Entonces, esta característica va a ir definiendo una manera de ser, una manera de estar, que vuelvo a repetirles, es absolutamente distinta. Un equipo de trabajo es una manera de estar juntos distinta, donde cada uno de los miembros es protagonista y es protagonista desde sus saberes particulares. Es una manera de unir el yo con el nosotros. ¿Qué significa unir el yo con el nosotros? Significa que las cualidades, particularidades, pensamientos, saberes de cada uno cuentan, hacen a la riqueza de ese equipo. Por eso, el valor del yo en esa particular forma de nosotros, que es un equipo de trabajo. A partir de ahí podemos entonces pensar que en el grupo de trabajo hay un liderazgo fuerte que viene impuesto, que tiene que ver con proponer metas y hacerlas ejecutar, pero vuelvo a repetir, metas que vienen desde arriba. Y a diferencia de eso, en el equipo de trabajo suele haber liderazgos compartidos. Liderazgos compartidos no significa que no haya un líder o que no haya un cargo diferencial dentro del equipo de trabajo. Pero como involucra a las personas y a sus cualidades, en algunos momentos del devenir de la actividad, del trabajo del equipo, de acuerdo a sus saberes, expertise, características propias, probablemente alguno de los integrantes en ese momento sea un poco el que dirija, el que proponga acción. Si todos valemos, todos iremos rotativamente ir proponiendo acciones, rotativamente se irán estableciendo o aportando saberes. Al ser algo mucho más dinámico e interactivo, se pueden dar momentos de liderazgo compartido. En el grupo de trabajo la responsabilidad es individual. Estamos juntos, pero cada uno hace lo suyo, más allá de esa interdependencia que podríamos decir lábil. Lábil en el sentido de hay una interdependencia, pero no es una interdependencia real, es una interdependencia más establecida desde la formalidad. En cambio, los equipos de trabajo, a partir de lo que vengo diciendo, la asunción de que me importa lo que estoy haciendo y me importa los otros con los que lo estoy haciendo, establece que me comprometo de otra manera. Quien pertenece a un equipo de trabajo se compromete de otra manera porque está involucrado. Entonces hay un sentido alto de responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad
colectiva. El equipo de trabajo se hace responsable, asume como unidad esa responsabilidad. Dentro de los grupos de trabajo, la acción se da dentro del objetivo global de la organización. Las funciones y las metas vienen establecidas de afuera y uno simplemente las cumple. En cambio, el equipo de trabajo tiene una relación muchísimo más dinámica con estas metas de la organización, que por supuesto regulan también, obviamente, el equipo de trabajo, pero aún siendo así, hay una capacidad de autoasignarse propósitos y metas específicas, es decir, es mucho más dinámico. Hay un responder y corresponder a la organización, pero aparte se van fijando propósitos y metas dentro del funcionamiento de este equipo de trabajo. El grupo de trabajo está centrado en la tarea, pero centrado en la tarea, no en común, vuelvo a repetir, sino centrado en la tarea en el sentido de cumplo lo que viene de arriba. En el equipo de trabajo hay un involucramiento y se observa este trabajo colectivo como una oportunidad. Hay algo del hacer con otros que interesa, que se ve como una oportunidad, que se ve como una riqueza, que se ve como la posibilidad realmente de cumplir esas metas en las que se está involucrado. Por otro lado, está centrado tanto en la tarea como en el soporte socioemocional. ¿Qué significa el soporte socioemocional? No se trata solamente de hacer la tarea de una manera rutinaria, como en los grupos de trabajo, de una manera burocrática, si se quiere, como los grupos de trabajo, sino que está centrado en la tarea, pero al estar involucrado me importan quiénes son los otros y cómo están los otros. En el equipo de trabajo hay un involucramiento con la tarea, pero aparte hay un importar, me importan las otras personas. Y va a haber un intento de soporte, de sostén de cada uno de los integrantes en lo que hace las emociones, a lo socioemocional, al estar. El grupo de trabajo, al estar fuertemente estructurado y si se quiere en muchos casos burocratizado, no reconoce diferencias entre los miembros. Sin embargo, estas diferencias en los equipos son vistas como riqueza y oportunidad. Que cada uno tenga expertices diferentes es una oportunidad en tanto trabajemos juntos y las expertices de uno sean riqueza que se aporta a ese nosotros del que venimos hablando, que es el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, además, para ser eficiente, tiene que contar con un ambiente de apoyo. Es muy difícil que haya un equipo de trabajo que pueda hacerlo si no hay algo del ambiente que favorezca su producción. Un ambiente de apoyo que se da en el seno del equipo de trabajo, cuando venimos hablando del sostén, que se da a partir de un actuar del líder o quien esté a cargo o tenga un rol diferencial dentro de este equipo de trabajo, y que tiene que ver también con un apoyo organizacional. Para producir un equipo de trabajo eficiente necesita verse apoyado, reconocido, avalado. Tiene que haber mucha claridad del papel, tiene que establecerse metas, vuelvo a repetir, que se transforman en metas asumidas por los integrantes, y tiene que haber alguna forma de dirección o liderazgo adecuado. ¿Por qué? Porque si bien nosotros habíamos comentado que se van a dar momentos de liderazgos compartidos, tiene que haber un cumplimiento de la función del líder, es decir, ese que indica la direccionalidad eh, y que promueva las interrelaciones al interior del equipo, que sea funcional a esta forma de organización. Estamos hablando de comportamientos eficaces e ineficaces en un equipo de trabajo. Es decir, el equipo de trabajo tiene todas esas cualidades que venimos mencionando. Para constituirse como un equipo eficaz, debe centrarse en la solución de los problemas,
tiene que ser capaz de ensayar nuevas ideas. El diálogo y la construcción conjunta va a necesitar la escucha. Es muy difícil nutrirse de la riqueza del otro si uno no está dispuesto a escuchar al otro. Escuchar permite entender. Entender permite la incorporación de un saber nuevo. Hay un autor que escribió un libro que se llama La ontología del lenguaje, Echeverría, que hace una observación en uno de esos capítulos que es muy interesante. Se ha pensado siempre que la escucha dentro de la comunicación es un acto pasivo. No hay acto más activo que la escucha, porque la escucha por parte de quien escucha casualmente implica un montón de actividades, implica recibir esa información, aceptarla, traducirla, es decir, comprenderla, asimilarla y reestructurarse en torno a este nuevo conocimiento que llega, de cualquier índole. Por eso, en realidad, la escucha para entender es un acto absolutamente activo y necesario. Cualquier tipo de comunicación como transformación y crecimiento a partir del intercambio va a necesitar a la escucha como un acto absolutamente activo, así como, que es el otro punto que hay figura, participar colectivamente en la discusión. El poner palabra y el escuchar la palabra del otro son dos caras de la misma moneda necesarios para que el equipo sea eficaz a través de este intercambio. Es decir, tiene que haber un intercambio abierto que permita asimilar, crear nuevas ideas, reconocer lo que tiene el otro para aportar, poder aportar lo mío, porque si no hay este intercambio, no hay posibilidad de enriquecimiento y de construcción. Por eso incluso en un equipo eficaz se encuentra estímulo en el desacuerdo. El desacuerdo es una oportunidad, porque en este desacuerdo tendremos la posibilidad de escuchar la otra perspectiva y en este escuchar las distintas perspectivas podremos construir un lugar de acuerdo más enriquecido que contemple las distintas perspectivas. El saber y la verdad se construyen cada vez más ricos a partir de ir eh, reconociendo y aceptando los valores y lo que cada uno de los integrantes del equipo tiene para decir y aportar. Por eso en esta interacción se trata de llegar a consensos, consensos como ese nuevo punto de encuentro que tome la riqueza de saberes, de perspectivas, de necesidades, de posicionamientos de cada uno de los integrantes. Un equipo de trabajo sería ineficaz y más allá de ineficaz, casi me diría que podría uno preguntarse si realmente es un equipo de trabajo. Porque un equipo de trabajo que tenga las características que ahora voy a comentar, en realidad uno podría preguntarse, ¿es un equipo de trabajo? Porque equipo de trabajo implica las cualidades que venimos nombrando y dentro de esas cualidades está toda esta construcción colectiva. En los equipos ineficaces, por ciertas características, es casi imposible eso. Con lo cual, en realidad, casi diría, no sé si hay equipos de trabajo ineficaces. Tal vez propongo que hay equipos de trabajo reales. Los equipos de trabajo reales son eficaces. Los otros no llegan a constituirse realmente, más allá de la definición formal, en equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque hay un intento de imposición, imponer opiniones, escuchar para refutar, es decir, tratar de imponer mi opinión, entonces lo que el otro trae es un ataque a mis opiniones. Si o no lo escucho, o lo escucho para decirle, no estoy de acuerdo. Hay una verdad que tendría que prevalecer, que es la de uno de los integrantes. Se produce una situación donde hay alguien que quiere imponerse. La lógica es que cada uno quiere imponer su parte. Entonces, es imposible establecer estas verdades enriquecidas de la que veníamos diciendo. ¿Por qué? Porque escuchar para refutar o no escuchar, imponer opiniones, intentar convencer, tratar de dominar la discusión, en realidad reaccionar de manera desfavorable ante el desacuerdo,
son formas de realmente no estar preparados para este diálogo y esta construcción conjunta que implica un trabajo de equipo. Un trabajo de equipo en tanto una tarea en común, en tanto reconocimiento de la importancia de lo que hacemos y con quienes los hacemos, sucede como un espacio de intercambio, de conversación, que implica estar abierto a construir con otros, no de imponerse a otros. Por eso digo que las cualidades del equipo eficaz en realidad son las cualidades necesarias para el equipo, les diría. Casi quitando esto de eficaz. Un equipo de trabajo, si realmente lo es eficaz. Y si es ineficaz, habría que preguntarse si es un equipo de trabajo. En este primer texto que venimos recorriendo y que nos permite reconocer qué es lo que hace a un equipo de trabajo, cuáles son las cualidades específicas que hacen a un equipo de trabajo, en las consideraciones finales de ese texto aparece que el trabajo en equipo produce grandes beneficios, también se asumen mayores riesgos. ¿Por qué? Porque esta manera de interactuar desde protagonismos, desde involucramientos, donde el otro cuenta, donde no estamos, si se quiere, bajo el paraguas de la organización que define qué tiene que hacer cada uno de una manera mucho más automatizada, donde la relación con el otro es leve, si bien la interdependencia es escasa, al acá involucrarse, comprometerse, realmente tener que hacer con el otro, las posibilidades de situaciones que sucedan, cuanto más involucrados, también eso implica riesgos. Por ejemplo, las participaciones disfuncionales, hostilidad, la ausencia física, la resistencia, la ironía, la obstrucción, indican que algo marcha mal. Es decir, en esta composición cuando todo este tipo de participaciones golpean, impactan directamente en esa conversación de construcción del equipo de trabajo. Y aparte, todos estos impactos están mostrando que en el funcionamiento hay algo que no está realizándose de manera eficaz, adecuada. Entonces, cuando esto sucede, una de las tareas y de las funciones importantes del líder es ir viendo qué es lo que está mal. Establecer diagnóstico precisamente para remover los obstáculos que impiden al equipo de trabajo funcionar como tal. Como decíamos, tiene que existir ciertos elementos necesarios para pasar de grupo de trabajo a trabajo en equipo. Y van a tener que ver con el compartir las responsabilidades y resultados. Los conflictos se resuelven por medio de la confrontación productiva y se reconocen las diferencias y se buscan soluciones. Hasta acá la caracterización de un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo es una manera de estar con otros, una manera de estar con otros involucrada, que implica todo un trabajo para que suceda, pero cuya producción es muchísimo más rica. Hasta ahí llegamos con los grupos y equipos de trabajo. Ahora nos vamos a poner con roles en grupos y organizaciones a partir de un texto del licenciado Varelli. Veníamos diciendo que el equipo de trabajo es una particular ligazón entre el yo y el nosotros, los individuos y el nosotros que es la misma unidad del equipo de trabajo. En esta particularidad es importante detenerse ahora en el concepto de rol. ¿Por qué? Porque el rol es un papel o función que se cumple, es un modelo organizado de conducta, un desempeño relativo a una cierta posición del individuo en una red de interacciones. Es decir, que el rol va a tener que ver con el papel o función que se cumple, aquello que aporto como modelo de conducta desde mi yo en ese nosotros que es el equipo de trabajo. El concepto de rol es un concepto conocido y reconocido, sobre el cual se ha venido trabajando en el último siglo, les diría, bastante. Morton, Deutsch y Krauss
piensan el rol como el rol social, ¿no? Todos cumplimos roles. Por ejemplo, enfermero es un rol social, bombero, padre, madre, hijo, son roles sociales, funciones sociales. También veremos después las que se dan en la particularidad de cualquier tipo de grupo o de los grupos de trabajo que ya son particulares de ese mundo social o de esa dinámica. Pero en realidad nosotros venimos cumpliendo roles todo el tiempo en nuestra vida. Ser padre, ser estudiante, ser profesor, ser enfermero, ser abogado, ser gerente. Todo ello implica cumplimientos de roles en relación a esta función que se cumple. ¿Y qué pasa en esos roles? Hay un encuentro entre dos expectativas y un resultado. ¿Cómo sería esto? Por un lado, cada rol implica una expectativa social. ¿Qué significa esta expectativa social? ¿Cómo se cree que se tiene que desempeñar el rol? Es decir, socialmente, si uno piensa en padre, madre, enfermero, médico, hay un supuesto de que el médico tiene que ser de tal manera, tiene que cumplir tales funciones, el enfermero, el padre, digamos, el rol social que se le ocurra. Tiene que ser de determinada manera, tiene que cumplir con determinadas tareas, tiene que desempeñarse de cierto modo, hay cosas que pueden, hay cosas que no pueden. Es decir, la sociedad misma supone que ese rol se tiene que desempeñar de acuerdo a ciertos parámetros, si se quiere. Esto lo estamos pensando como roles sociales. Cuando entramos en un grupo o cuando entramos en un equipo de trabajo, es exactamente igual. Hay una expectativa de cómo debería cumplirse ese rol. Por otro lado, esta expectativa que viene de afuera de cómo se tiene que cumplir el rol, eh, interactúa con la creencia personal de cómo se tiene que desempeñar el rol. Es decir, la sociedad o el equipo de trabajo o la organización o quien sea tiene una idea de qué es lo que hay que hacer o cómo se tiene que desempeñar el rol. Eso se interrelaciona con la idea misma de la persona acerca de lo que es el rol, qué puede, qué no puede, cuáles son los parámetros que idealmente tendría que coincidir con el rol prescripto. Precisamente una conflictiva posible es que lo que se espera del rol y lo que la persona cree que es el rol, si son muy distintos, ahí se encontraría en un conflicto, en una situación donde el cumplimiento del rol es muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que se espera y lo que él cree que hay que hacer son distintos. Y ahí estamos en presencia de un conflicto eh, grave, si se quiere, en lo que es el cumplimiento del rol. Entonces estamos hablando de que el rol tiene que ver con una particular interrelación entre lo que la sociedad o la organización o el equipo espera de cómo se tiene que desempeñar y lo que la persona cree que implica el rol. En ese encuentro, lo que va a suceder es el rol desempeñado, es decir, en ese encuentro entre lo prescripto y lo subjetivo, lo que va a suceder es el rol desempeñado, es decir, cómo efectivamente se desempeña el rol. En la dinámica grupal, y acá salimos un instante de los equipos de trabajo y de los grupos de trabajo y nos ponemos en cualquier forma de grupalidad, eh, hay cuatro tipos de roles que define Enrique Pichot Rivière, uno de los cientistas sociales argentinos más importantes: médico, psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, psicólogo social, y seguramente uno de los, vuelvo a repetir, cientistas sociales más originales y más importantes de la Argentina, que definió cuatro roles que suelen existir en cualquier conformación de grupo, cualquiera, y que también, por supuesto, pueden aparecer en la dinámica de un equipo de trabajo. Estos son líder, chivo emisario, saboteador y portavoz. ¿Quién es el líder desde esta caracterización? Aquel que asume los aspectos positivos del grupo y que dirige en torno a esa tarea que constituye la finalidad del grupo. El chivo emisario
es aquel sobre el que se depositan todos los aspectos negativos. Es el que carga con todos los males. El saboteador es aquel que lidera la tarea de oponerse a la tarea. Y el portavoz es el que desde sí, desde su propia individualidad, desde su propia narración de lo que a él le pasa, está revelando emocionalidades que están existiendo en el grupo. Para que se entiendan bien estos cuatro roles, tenemos que establecer que en realidad, en cualquier grupo, se juegan emociones, se juegan entusiasmos, se juegan temores. Es decir, estar juntos haciendo algo mueve emociones. La característica de un grupo, o de un grupo entendido así, eh, la característica de un equipo de trabajo es que el otro me afecta. Me afecta no significa afecto en el sentido de cariño, sino que me impacta. Si el otro es importante, el otro me afecta. Es una situación donde dificultades organizacionales, en el caso de los equipos de trabajo, dificultades de la tarea, características del otro, pueden estar apareciendo generando un cúmulo de emociones. En un equipo de trabajo y en un grupo hay que entender que suceden emociones, temores, amistades, enemistades, suceden cuestiones de índole emocional con el otro y frente a la tarea. No son estares burocráticos donde no se juega ninguna emoción. Por ende, en algún punto estos cuatro roles lo que hacen es representar algo de estas emocionalidades, algo de estas fuerzas que están operando en el grupo. Y ahí se los puede entender. ¿Qué es el líder? La encarnación de las fuerzas del grupo que se dirigen hacia la tarea y hacia el objetivo. El líder es como el representante desde su función de indicar, de dirigir, de mostrar dirección de todas las fuerzas del grupo que buscan realmente ir hacia una tarea, hacia un objetivo, hacia una meta. El chivo, dentro de este conjunto de emocionalidades del grupo, va a cumplir la función de que si las hostilidades que existen en el grupo y las ansiedades son demasiado fuertes, un mecanismo de lo que se llaman de pseudo resolución. Digo pseudo porque en realidad no son las maneras adecuadas de resolverlo. Es que todo eso lo dirigimos y lo ponemos en alguien. Y ese alguien pasa a ser el culpable de todo y eso tranquiliza las otras ansiedades y hostilidades que hay dentro del seno de este grupo, o en este caso, pues estamos hablando de roles grupales que, vuelvo a repetir, se ven también en los equipos. El chivo es quien carga con todos los males, y como él carga con todos los males, el resto se alivia de sus propias ansiedades, de sus propias hostilidades. Es como si fuera un acuerdo inconsciente de, en vez de pelearnos entre nosotros, le echamos la culpa de todo a otro y podemos seguir funcionando juntos. Estamos unidos en el acuerdo de echarle la culpa a otro. Este otro puede ser un integrante del equipo de trabajo, del grupo, puede ser el mismo líder, puede ser la organización, puede ser la tarea. Digamos, ¿hacia dónde se dirige esta hostilidad? No necesariamente tiene que ser de uno de los integrantes, se puede dirigir desde el grupo hacia algo que está afuera. Por otro lado, toda tarea genera ansiedades. ¿Por qué? Porque si yo estoy involucrado y me importa, se generan ansiedades de no poder hacerlo correctamente, de las dificultades intrínsecas de la tarea. Entonces, hay un punto donde junto a los entusiasmos conviven miedos en la dinámica grupal. ¿Quién encarna eso? El saboteador. El saboteador encarna las fuerzas que buscan oponerse a la tarea para qué? Para aliviar las ansiedades que genera el si podremos hacerla, no podremos hacerla, lo que tendremos que aprender y transformarnos para hacerla, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, el portavoz
¿Qué fuerzas grupales representa? Representa las fuerzas grupales de todo eso que está ahí, en términos de emocionalidades, miedo, cuestiones personales que a veces impactan en la manera de estar en el grupo, todo eso que está subyaciendo, eh, esas fuerzas, de alguna manera, el portavoz, sin darse cuenta, les pone voz a decir, a mí me pasa esto. ¿Qué es lo que hace que un portavoz lo sea? Cuando dice, a mí me pasa esto, y el resto dice, a nosotros también. Ahí es cuando el portavoz pasa de temor personal a estar revelando un temor general. ¿Y por qué digo esto de que encarnan fuerzas grupales? Porque hay un aspecto que quería destacar en esto que es adquirir herramientas para liderar equipos de trabajo, que me parece que es menester hacer énfasis en eso. Y es lo siguiente, ¿para qué quiero saber sobre los roles? Si es nada más que para etiquetar, no tiene ninguna funcionalidad, no sirve para nada. O sea, ¿qué le puede servir al líder? Digo al líder en el sentido de quien dirige un equipo de trabajo, decir, ah, este es chivo, este es saboteador, este es portavoz, o cuando vayamos a los próximos roles, decir, este es tal cosa, este es tal otra, este es lo demás. Si quedamos ahí, nada, se pone etiqueta, y aparte la etiqueta clausura, porque alguien puede ser así de una manera en un momento y puede ser en otro momento otra cosa. El saboteador de él puede ser el líder de mañana. Y etiquetar precisamente cierra la posibilidad de cambio. Entonces, no se trata de etiquetar. ¿De qué me sirve entender los roles en la dinámica grupal? Porque si los roles son funciones, la prevalencia de ciertos roles está indicando que hay ciertos aspectos que están sucediendo en el grupo y a los que les tengo que prestar atención. ¿Qué significa? Un saboteador puede serlo por características personales, individuales, digo porque en los roles también cuenta las características personales, obviamente. Entonces hay alguien que resiste a la tarea porque le genera personalmente muchas ansiedades y se va a ir constituyendo como saboteador. Pero como líder, lo interesante es qué pasa con el grupo, es decir, si el grupo se alía con el saboteador o no se alía con el saboteador. Porque si el grupo está plenamente identificado con la tarea, el saboteador cae por sí solo. ¿Por qué? Porque el grupo está en otra cosa y no le da importancia, no le da lugar. Le dicen, no nos interesa resistirnos a la tarea, nos interesa cumplirla. Entonces, operar sobre los roles es simplemente operar sobre la dinámica grupal. Si a partir de una serie de acciones consigo que el grupo realmente esté motivado con la tarea, eso simplemente va a hacer que los roles se vayan modificando. Quien se oponga a la tarea no va a tener peso. Quien proponga la tarea sí va a tener un peso muchísimo más específico. Y si el grupo tiene cierto grado de sanidad en sus interrelaciones, es decir, las emocionalidades están dentro de un nivel aceptable, el chivo no va a ser necesario, va a desaparecer esta condición de chivaje. ¿Por qué? Porque no hay una necesidad de colocar tanta hostilidad que no se puede asumir y que en ese caso se coloca en alguien. Trabajar en los roles en realidad es trabajar en la dinámica grupal. Una dinámica grupal más sana va a modificar la persistencia y prevalencia de roles. Y por el contrario, podríamos decir, ¿de qué me sirve entender estos roles y su persistencia en el grupo? Porque me muestran, denuncian qué es lo que hay que trabajar en la dinámica grupal. Si el saboteador es el líder más seguido en un grupo, significa que lo que hay que hacer es trabajar con los aspectos que hacen a que el grupo pueda asumir y entusiasmarse con la tarea. Es decir, no es para etiquetar, sino para decir, me está indicando algo, me está indicando que acá hay una situación que necesita ser trabajada. ¿Ser trabajada desde dónde? Desde la verticalidad, no desde la verticalidad solamente, o sea, no desde la persona, sino desde lo que pasa en el grupo. No me importa tanto centrarme en por qué este se opone a todo, sino por qué el resto lo sigue.
Y si el resto lo sigue y le hace eco, es porque algo está pasando en el acuerdo del equipo o del grupo en función de esa tarea. Lo mismo con el chivo, lo mismo con el portavoz. En- Adentrándonos en los roles de trabajo, que son los encuentros de las funciones propias, o sea, lo que tiene que ver con las funciones que hay que cumplir en este espacio de trabajo, las características y cualidades personales, los saberes personales, es decir, el encuentro entre esto que viene como organización eh, laboral y las características propias, en los equipos pequeños se establecen también cuatro roles. Cuatro roles que diríamos son positivos o que favorecen al desempeño del equipo, que son el líder, que ya venimos caracterizando, el hacedor, que es aquel que va cumpliendo con las tareas, es el que se encarga de hacer, el pensador, que es aquel que aporta ideas, que reflexiona sobre cómo hacer, es el que se encarga de generar alternativas que el hacedor, digamos, las va a ir cumpliendo, y el conciliador, que es aquel que trabaja sobre el buen clima necesario en esas interrelaciones en función de ese hacer. Estas son las funciones y roles en un equipo de trabajo. Por otro lado, hay roles que son roles en equipos grandes. Resolutivo, implementador, creativo, coordinador, finalizador, especialista, impulsor, son algunos de estos roles, de estas funciones que van a estar eh, muy ligadas, vuelvo a repetir, al cumplimiento de las tareas, es decir, las funciones necesarias para el cumplimiento de la tarea, y también ligadas a ciertas cualidades, saberes, características personales. Todo rol es el encuentro de lo que se necesita y lo que soy. En el texto, en realidad, van a estar todas como ampliamente descritas. Acá voy a hacer una mención muy breve sobre cada una y voy a culminar con una pequeña reflexión. En realidad el resolutivo es el que genera desde lo que hay, visualiza oportunidades y capacidades, es el que percibe lo que tenemos y a partir de eso hacia dónde podríamos ir con lo que hay, en términos de personas y en términos de oportunidades. El implementador aplica, es muy cumplidor, muy organizado, digamos, aquello que se genera desde el resolutivo, alguien lo tiene que implementar. El creativo es el que genera novedad. La diferencia entre resolutivo y creativo es que el resolutivo detecta las oportunidades y capacidades dentro de lo que hay. El creativo genera nuevas oportunidades, nuevas capacidades. El coordinador, que acá dice logra que los demás trabajen, es el encargado de organizar los esfuerzos de las personas para lograr un todo donde estas partes interactúen homogéneamente. Es el encargado de organizar que las partes funcionen homogéneamente. El cohesionador, que está relacionado también con la salud grupal, es el encargado de que haya un buen clima en las relaciones interpersonales. El coordinador organiza, el cohesionador hace que haya el buen clima necesario que ayuda a la organización de la tarea. El finalizador es el encargado de los detalles, de la culminación, eh, de llevar algo hasta su meta y aparte con altos estándares. Hay alguien que es el especialista, que es aquel que proporciona habilidades y técnicas altamente especializadas. Es el que tiene las habilidades técnicas de aspectos muy puntuales. Es alguien que sabe sobre un aspecto muy puntual, se especializó en eso y aporta al equipo de trabajo esa expertise como riqueza. Y el impulsor es el que lidera y empuja a los demás hacia la acción. Es el como el motorcito, el tractor, el que lleva a la tarea. Todos ellos aparte implican ciertos aspectos que hay que considerar, que también aparecerían, diríamos, como desventajas. Por ejemplo, el resolutivo puede ser susceptible de perder el interés, el implementador es muy cumplidor y organizado, pero puede ser poco flexible,
suele tener resistencias ante lo nuevo, ante las nuevas ideas, hasta que no esté demostrado, resisten porque se manejan ya con cuestiones sabidas. El creativo puede tender a no considerar los detalles prácticos. El coordinador organiza, pero no tiene tantas pretensiones a lo mejor en lo que sea a la creatividad o a lo intelectual. El cohesionador sirve para unir, pero a veces ante la crisis es un poco indeciso. A lo mejor a veces le cuesta dar dirección, cumplir funciones de liderazgo. El finalizador es muy detallista, pero a veces tiende a ocuparse innecesariamente en los detalles. Eh, el especialista tiene una expertise que puede ser muy rica, pero a la vez limitada, limitada a eso. Es como la especialización nos da algo que enriquece, pero a la vez es muy estrecho eh, ese saber. Y el impulsor tiene mucha fuerza, dinamiza mucho, pero puede ser irritarse, ser impaciente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es como un paneo. Lo que acá queremos destacar, más allá de las descripciones, que vuelvo a repetir en el texto, están mucho más amplias todavía, es que cada equipo de trabajo para funcionar necesita a todos. La regla es la complementariedad. Si un equipo funcionara solo con implementadores, no funcionaría. Porque bueno, alguien aplica. ¿Y el que genera? Si solo tuviéramos los que generan, ¿quién aplica? Por dar un ejemplo. Si tenemos quién genera y quién aplica, ¿quiénes se encargan de organizar y cohesionar al grupo? Todas estas funciones son complementarias. Los roles son necesarios, pero no es necesario uno. Es necesario este racimo de roles interactuando juntos. Cuando ustedes piensen un equipo de trabajo, el equipo de trabajo va a necesitar todas estas funciones, porque aparte, cada una en sus cualidades va a permitir operar sobre aquellos límites del otro. La complementariedad hace que en esta multiplicidad de riquezas no quedemos trabados en los límites de cada rol. Entonces, ¿qué es lo que es necesario? Es necesario trabajar para que exista una organización que contemple todos estos roles. En esa organización, aparte les diría, es necesario prestar atención y limitar a partir de una actuación activa aquellos que pueden perjudicar a la dinámica grupal. El dominante es un rol que hay que trabajar muchísimo, hay que regular muchísimo, sobre el que hay que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque es aquel que desde su narcisismo no está con el grupo, piensa que el grupo es un escenario para destacarse él. En realidad, la noción de equipo no existe para él. ¿Por qué? Porque busca imponerse a toda costa, ser el protagonista. Lo que importa es él mismo. Y desde ese lugar, eh, la propia potencia del equipo, casi les diría, es una mala noticia. ¿Por qué? Porque se trata solo de él. El pasivo es aquel callado, ausente, sin aportes, el que no se sabe si está. Y aparte, digamos, de que no aporta, es muy desmotivante, ¿no? Alguien que esté ahí y que no aporte nada, no solo no aporta, sino que desmotiva al resto. Y el indagador de errores también es muy complejo porque es aquel manipulador que busca errores en el trabajo de los demás. Es alguien cuyo placer es encontrar la falla en los otros. Y si no están, hasta puede sabotear esas labores ajenas para que exista una falla. Hasta acá fuimos viendo los roles también. Recuerden, los roles no son etiquetas, los roles son preguntas donde la horizontalidad se encuentra con el hacer, digamos, con las particularidades de cada uno, y en realidad en esos roles tenemos que pensar qué nos dan o qué nos dicen de la dinámica grupal. Por eso los roles tienen que ser complementarios, decíamos antes. Eh, el mismo compromiso del equipo de trabajo nos va a ayudar a detectar
digamos, y hacer que no prosperen estos roles negativos. Es el mismo equipo seguramente, si está comprometido con la tarea, les va a poner límites, aparte de nosotros. Así que bueno, el rol, aparte de para comprenderlos, es una oportunidad para pensar qué está pasando en la dinámica de ese equipo de trabajo. Hasta acá llegamos, espero que les haya sido útil lo que vimos.